completamente claro para nosotros, hermanos, para todos nosotros es completamente claro que el mundo de hoy, el sufrimiento, especialmente cuando proviene de hacer el bien, como hoy veremos, se evita o se rechaza de alguna manera. Este mundo y esta cultura actual promueve cosas muy diferentes y contrarias a lo que el sufrimiento por hacer lo que está bien trae consigo. Este mundo promueve confort, este mundo promueve éxito rápido, este mundo promueve autoprotección y todas esas cosas no riman con sufrir por hacer el bien. El sacrificio y el sufrimiento, sobre todo cuando se trata de hacer lo correcto, se ven como innecesarios o incluso como algo absurdo. En cambio, este mundo alienta a buscar el propio bienestar, a considerar hacer las cosas solamente si no tienen consecuencias que nos hagan esforzarnos. Este mundo valora demasiado y esta sociedad moderna aprecia en gran manera el reconocimiento inmediato, por ejemplo, y la aprobación, cosas que no riman en nada con el sufrimiento que proviene de hacer lo que es correcto. Así que nos preguntamos, y deberíamos preguntarnos todos, si hacer el bien trae dificultad, ¿por qué hacerlo? Si hacer el bien trae dificultad, ¿por qué debemos hacerlo? Y veremos que en muchos casos el resultado a esta pregunta es encontrar que desistimos una y otra vez en hacer el bien porque trae consigo dificultad. Desistimos, renunciamos, tenemos temor, nos sentimos asustados, atemorizados de hacer lo que está bien. Y preferimos el camino fácil, muchas veces. Así que veremos hoy cómo el apóstol Pedro nos guía a hacer el bien, a pensar en hacer el bien, más allá del sufrimiento que proviene de él. Así que yo le pido que usted me acompañe, hermano, en su Biblia, al texto de 1 de Pedro, capítulo 2, versos 18 hasta el 25. Yo lo leeré, creo que en la misma versión que ustedes están leyendo, que es la Nueva Biblia de las Américas. Y le invito a que preste atención, mi hermano. Dice entonces el apóstol Pedro, hablándole a una iglesia expatriada, una iglesia peregrina, extranjera en un mundo hostil. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pero ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Este texto de 1 de Pedro, mis hermanos, nos recuerda que sufrir por hacer lo bueno tiene un gran mérito, ya que no solo agrada a Dios,
sino que también nos lleva a modelar a Cristo, quien sufrió sin culpa ni pecado, quien habiendo hecho lo bueno, padeció como ninguno. Hermanos, tener esta actitud contracultural de hacer lo bueno aun cuando implica sufrir, nos hace lucir como peregrinos, como extranjeros, como que no pertenecemos a este lugar. Es más, tener esta actitud nos hace lucir como verdaderos discípulos de Cristo. Nos hace lucir como verdaderos creyentes en un mundo hostil. Pedro nos invita, hermanos, a ser testimonio vivo por medio de una fe que soporta, persevera y refleja la santidad de Cristo al hacer lo bueno más allá del sufrimiento. Pedro comienza entonces, para mostrar esta situación contracultural, esta invitación contracultural, Pedro comienza dándonos un ejemplo, mostrándonos un ejemplo de cómo luce. Pedro lo pone en un sentido muy práctico. Versos 18 y 19. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto. Esto es hacer el bien, por supuesto. Estar sujeto a su jefe, a su amo. Tal vez nuestras relaciones ahora tienen otros títulos, otros nombres, ¿verdad? Pero lo que Pedro estaba mostrando era una relación que es muy parecida a una relación laboral. El siervo era el esclavo y el amo era el jefe. Así que Pedro lo pone en ese sentido muy práctico. Dice, está bien sujetarse a sus amos con todo respeto. Pero aquí la cosa empieza a ponerse cuesta arriba, dirían los ciclistas. Pero no solo a los que son buenos y amables, sino también a los que son insoportables. Es muy fácil sujetarse a alguien que es bueno y amable. Eso es sencillo. Pero cuando el amo se convierte en un hombre insoportable, ¿es tan fácil como con aquel que es amable? Por supuesto que esto es lógica, no lo es. Pero Pedro sabe que este es un buen ejemplo para lo que va a continuar. Es muy probable que la mayoría de nosotros que hemos experimentado trabajar en el mundo como se conoce, secular, hemos tenido que pasar por relaciones de esta índole laboral en donde hemos sido lastimados por el trato injusto, ¿verdad? Y entonces, comparemos un poco con lo que sucedía en la época que el apóstol Pedro escribe a esta iglesia. Yo traté de buscar un poco de lo que sucede o sucedía y cómo se compara con lo que nosotros vivimos. Los siervos de la época del apóstol Pedro trabajaban largas jornadas en condiciones extremadamente duras y a menudo no tenían reconocimiento ni mejora en su situación. Nada lejano a la explotación. No hay nada de malo, hermano, en trabajar duro. Trabajar duro está bien. Lo que está mal es ser explotados en el trabajo. Pedro no está promoviendo que el trabajo sea fácil. Lo que está hablando precisamente es de cuando esto se usa para lastimar. Era común en el tiempo que escribe el apóstol Pedro que los amos golpearan o castigaran físicamente a los siervos por errores evidentemente ciertos o por errores que se presumían, lo cual hoy se puede relacionar con cualquier otro tipo de violencia que se ejerce en nuestras relaciones laborales. Los siervos eran a menudo tratados con desprecio, ridiculizados o forzados a realizar tareas degradantes, o podían ser vendidos o trasladados separándolos de sus seres queridos sin previo aviso. Y tal vez usted pueda encontrar muchas relaciones en cuanto a las situaciones que experimentamos ahora mismo nosotros en medio de un mundo más moderno que el que el apóstol Pedro vio. Pero lo que es importante es que Pedro no está normalizando el maltrato.
Pedro está llamando a los cristianos, a los creyentes, a soportarlo. Más bien, él suma a esta necesidad de soportarlo el énfasis o el entendimiento correcto que todo creyente debe tener acerca del trato injusto. Las reacciones más comunes ante el trato injusto pueden pasar por el rechazo, la rebelión, el no sujetarse, el confrontar la autoridad. Y esta cultura moderna dice que ser sumiso, que estar tranquilo en medio de esta injusticia, es algo que se percibe como una muestra de debilidad, como una muestra de falta de dignidad. Incluso un creyente con un conocimiento pequeño de lo que la Escritura dice podría llegar ante una situación como estas a decir, pero ¿por qué Dios permite esta situación? ¿Por qué Dios permite la injusticia? No tengo por qué pasar por ella. Pero el apóstol Pedro dice algo completamente diferente. Como creyentes, nuestro desafío en nuestra reacción frente al trato injusto no es simplemente aguantar, que sería nuestra primera imagen en nuestra mente cuando hablamos del trato injusto. Entonces nuestra reacción es aguantar. No, mi querido hermano. La invitación del apóstol Pedro en nuestra reacción es más que aguantar, es perseverar. Perseverar en hacer lo que está bien. Y hacerlo con una conciencia limpia y un corazón que busca la santidad. Dios ve nuestro sacrificio y lo honra. Él lo honra moldeándonos a la imagen de Cristo, quien también sufrió sin culpa, sin hallarse en el pecado, y nos dejó un ejemplo de obediencia y amor. Entonces, si hacer el bien trae dificultades, ¿por qué hacerlo? Permítame mostrarle 3 cosas que este texto dice de por qué hacer el bien si trae dificultades. La primera que usted puede hallar en ella es sumamente evidente. Versos 19 y 20. Sufrir injustamente trae consigo gracia de Dios. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia. Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Pedro nos recuerda entonces que el sufrimiento injusto por hacer el bien no pasa desapercibido para Dios. Este tipo de sufrimiento que experimentamos es honrado y valorado porque revela una fe genuina y una disposición de obediencia hacia Dios. Incluso en las circunstancias más adversas que usted pueda imaginar. Pedro dice que soportar el sufrimiento por hacer lo bueno haya gracia delante de Dios. Este tipo de gracia que Pedro invita a los creyentes a encontrar en el sufrimiento representa favor y aprobación de parte de Dios. Este tipo de gracia en medio de la injusticia y el dolor representa favor y aprobación. En el sufrimiento injusto Dios nos da gracia para reflejar la paciencia de Cristo. Pedro destaca de alguna manera que soportar el sufrimiento de una forma paciente y sin desanimarse es una forma de emular, de imitar la paciencia de Cristo. Soportar el sufrimiento injusto es una manera de imitar la paciencia de Cristo. Y para nosotros como creyentes, esta paciencia va mucho más allá de resistir. Esta es una forma,
es una oportunidad para demostrar fe, pero también para demostrar dependencia de Dios. ¿Quién no quiere ser como Cristo? ¿Quién entre nosotros no desearía ser como Cristo? Es casi un absurdo pensarlo, ¿verdad? Así que cuando viene el sufrimiento injusto, hay una oportunidad para lucir como Él, pero lo vamos a ver más adelante. Ahora Pedro se centra tal vez en el hecho de soportar el sufrimiento con la esperanza y la confianza de que hay favor de Dios y aprobación de parte de Dios cuando estamos en medio del sufrimiento. Esto haya gracia de Dios. Esto es hermoso para nuestros corazones. El saber que Dios ve el sufrimiento injusto de los hombres y Él provee gracia para soportarlo, gracia para trasegar en medio del sufrimiento. Piensen estos hermanos a quien Pedro les escribe, son un grupo de gentiles que se convirtió al cristianismo y que había sido rechazado por el pueblo, no solamente por los romanos, sino por los judíos. Estaban siendo rechazados y no estaban siendo rechazados de cualquier manera. Eran obligados a vivir fuera de sus ciudades, a perder su dignidad. Eran separados de sus familias por causa de su fe. Y Pedro les dice: hermanos, en esto hay gracia de parte de Dios. Hallar gracia es hallar el favor de Dios ante la injusticia. La gracia que Pedro menciona aquí implica un favor especial de Dios. Un favor hacia aquellos que sufren injustamente. Esta gracia no es merecida. No nos la ganamos con el sufrimiento. No, hermano, no podemos pensar eso. Esta gracia es inmerecida. Es un favor de Dios. Más bien es la manifestación del amor y la bondad de Dios en medio de situaciones difíciles. Y es que en la historia bíblica podemos ver muchos hombres, pero yo quisiera mostrarle dos nomás. Usted podría seguir mirando en la historia bíblica hombres que han hallado gracia de parte de Dios en medio del trato injusto. Uno de ellos que recordé al acercarme a este texto fue Noé. Usted puede ir ahí a Génesis 6 y recordar un poco más de la historia, de lo que experimentó Noé. Pero dice entonces que Noé halló gracia delante de Dios. Lo consideró como un hombre justo y lo salvó a él y a su familia. En medio de un pueblo que trataba de forma injusta a Noé. Él advirtió sobre el tiempo de lluvias que vendrían y sobre la maldad de este pueblo en no obedecer al Señor. Y fue tratado de forma injusta. Él estaba diciendo la verdad. Su advertencia era cierta. Fue injusto el trato con Noé. Lo fue. Pero halló gracia de parte de Dios. Y Noé participó de alguna manera. Es mencionado en ese plan redentivo, en ese pacto de Dios con los hombres. Noé halló gracia de parte de Dios. Moisés es otro hombre que halla gracia y favor y se manifiesta en las Escrituras, Éxodo 33. En medio de la intercesión de Moisés por un pueblo pecador, por un pueblo que adoraba a un becerro de oro, Dios le dice a Moisés: por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Ahora este hombre, a través de esa gracia que extendió Dios en su misericordia, le permite tener un papel especial como mediador entre Dios y los hombres. Una sombra de aquel perfecto mediador que vendría. Pero es una gracia para este pueblo, es un favor para este pueblo. Esta gracia no solamente le trajo a Moisés protección, sino que también le permitió cumplir con el propósito especial
que Dios le había determinado. Hermanos, la gracia no es algo que merezcamos, sino que es algo que Dios concede en su bondad. La gracia y el favor de Dios no se otorgan porque lo merezcamos, son una muestra de su amor y de su misericordia. Hallamos gracia y fortaleza en la presencia de Dios. Cuando enfrentamos injusticias, cuando padecemos por un trato desmedido e injusto, nosotros lo enfrentamos entonces con paciencia y fe, porque hallamos gracia de Dios. Hallamos en Dios la fuente de nuestra ayuda, hallamos en Él la fuente de nuestra fortaleza. Esta gracia nos permite soportar los momentos difíciles, pero también nos guía y nos protege en medio de los momentos difíciles, porque estamos siendo protegidos por su amor. Es en medio de las pruebas, hermano. Y esto puede sonar paradójico, pero es en medio de las pruebas, de los momentos más difíciles, cuando se hace más brillante y genuina la gracia del Señor. Es en medio de las pruebas cuando el favor de Dios se hace presente, mostrándonos que Él está de nuestro lado y nos sostiene. Es en medio de las pruebas que experimentamos que esta comunión que tenemos con Dios se hace real, genuina, práctica y palpable. Esta comunión con Dios y su gracia nos lleva a tener paz en medio de las dificultades. Y además nos recuerda que nuestra fidelidad también tiene valor a los ojos de nuestro Padre. A veces nos pasa a todos, que olvidamos que tenemos que ser fieles. Dios es fiel. Oh, sí. Y todos decimos, amén. Pero nosotros hemos sido llamados a ser fieles. Yo sé que ustedes están trasegando por el libro de Malaquías. Y justamente ayer teníamos una buena discusión de el límite que hay en nuestras relaciones y se llama fidelidad. Dios es fiel, mostrándonos un camino a seguir. Nosotros debemos ser fieles. Y cuando somos fieles al Señor, hallamos gracia de Dios para perseverar. Hermanos, podemos concluir ante esta primera razón para perseverar en hacer lo bueno, aun cuando hay sufrimiento, que Pedro nos llama a soportar la injusticia por el bien de Dios, porque eso agrada su corazón. Porque en el sufrimiento, lejos de ser inútil nuestra perseverancia, es el propósito de Dios. Es una oportunidad para experimentar el favor de Dios. El sufrimiento injusto es una oportunidad para experimentar el favor de Dios. Hallar gracia delante de Dios significa estar en una relación de favor y agrado con Dios. Cuando nosotros confiamos en su presencia y somos fortalecidos por su amor, entonces podemos decir, Señor, hemos hallado gracia de parte de ti. Pero ¿cómo podríamos aplicar esto a nuestra vida, hermanos? ¿Cómo podríamos tomar esto y decir, esta es la manera en la que me voy a conducir ante estas situaciones? Hermano, en medio de cualquier prueba o injusticia, recuerde que Dios está con usted y provee gracia. Que su reacción demuestre que hay gracia de parte de Dios. Recuerde que Él le fortalece, porque es que cuando vienen las pruebas injustas, flaqueamos. Naturalmente nos sentimos débiles y naturalmente queremos reaccionar, ¿verdad? Es parte como de la naturaleza humana. Algo es injusto y queremos reaccionar. Mi esposa estaría recordándome ahora de una acción que comúnmente me ocurre: el ejercicio de la conducción. En eso creemos que nosotros somos el juez justo, ¿verdad? Y si alguien se atraviesa y se pasa primero, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no respetan? Hermano, paciencia.
Usted no es el juez finalmente. Usted puede mostrar paciencia y esperanza. Y esto es una forma de decir, hay gracia de parte de Dios para recibir esta situación sin reaccionar. Parece una trivialidad, pero si usted se da cuenta, hay más de estas cosas pequeñas en donde nosotros hemos sido tratados injustos y reaccionamos de una manera incorrecta. Nos olvidamos que hay gracia de parte de Dios para llevar esta vida difícil que nos ha tocado y en la cual hay gozo en medio de las pruebas. Hermano, en cada prueba el Señor nos invita a vivir con paciencia, a depender de su presencia y a ser un reflejo de amor para quienes nos rodean. Así que sufrir injustamente también trae una oportunidad, y es la oportunidad de modelar a Cristo y su confianza en la justicia de Dios. Dice el apóstol Pedro, versos 21 al 23. Porque para este propósito han sido llamados, pues también en Cristo sufrió por ustedes, dejándoles su ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Pedro nos llama a ser testimonios vivos de Cristo a través de una fe que soporta y persevera, reflejando su santidad, incluso en medio del sufrimiento. Cristo es el modelo perfecto, hermano. Cristo es el modelo perfecto de alguien que halló gracia delante de Dios, porque su vida, su obediencia y su sacrificio revelan para nosotros una relación de aprobación y de favor divino. Piense en que Jesús vino a este mundo en una comunión total con el Padre, ¿verdad? Era imposible desligar a Cristo del Padre. Así que en esa relación intensa entre Padre y el Hijo, nosotros encontramos que Dios dice que hay complacencia en Él. Dios dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, en quien yo me complazco. Mostrando entonces que el favor y la gracia habitaban en Él. Cristo, con su vida y su obra, es el ejemplo máximo de cómo enfrentar el sufrimiento injusto con gracia, fe y perseverancia. Cristo no solo fue ejemplo de fidelidad, porque lo fue en momentos de paz, sino que también en las pruebas más intensas e injustas, Él fue el ejemplo. Él fue perseguido, Él fue insultado, Él fue golpeado y finalmente fue crucificado, sin haber pecado en Él, sin hallarse culpa en Él. No hay trato más injusto que el que padeció Cristo. Él fue el justo por los injustos. En su sufrimiento, Jesús muestra paciencia y una mansedumbre que asombró incluso a sus enemigos. Incluso sus enemigos fueron asombrados ante el silencio que el Señor guardó, ante tal paciencia y tal confianza. Siempre hubo la oportunidad para que Jesús reaccionara de alguna manera. Siempre fue fácil para Él en abrir su boca y decirle al Padre que enviara legiones de ángeles para acabar con estos injustos en mi trato. Mas el Señor cae de rodillas, levantando la mirada al Padre y dice, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Él tomó el lugar nuestro. Él es el justo en el lugar de los injustos. Y por su justicia ahora nosotros somos hechos justos delante de Dios. Hay tal gracia de parte de Dios para con alguien
¿Que sufre en medio de estas injusticias que nosotros sufrimos? Sí. Hay gracia para que modelemos a Cristo. La gracia que el Señor nos provee no solamente nos ayuda a soportar los sufrimientos, sino que nos ayuda a modelar a Cristo. Hermanos, seguir el ejemplo de Jesús implica llevar una vida de paciencia, una vida de perdón en medio de la adversidad. Al soportar el sufrimiento con paciencia, como lo hizo el Señor, sin devolver mal por mal, imitamos a Cristo. Mostramos en nuestras vidas su carácter. Piense qué oportunidad más maravillosa hay para nosotros. En que cuando venga el trato injusto, usted pueda modelar a Cristo. ¿No es este nuestro deseo como creyentes? ¿Ser más como Él? ¿No es esto lo que nos promete el apóstol Pablo cuando dice en Romanos que nosotros estamos siendo transformados a la imagen de Cristo, el primogénito de todos? ¿No es esta la promesa que anhelamos? Que un día, cuando Él regrese, en aquel día, nosotros seamos como Él. Esta es una oportunidad para vivir esto ahora, en medio de nuestras vidas difíciles, porque este mundo es así. Pero es una oportunidad para hacer testimonio, para hacer ese testimonio vivo y reflejar la luz de Cristo en un mundo que necesita esa esperanza. Vivimos en un mundo que necesita ver la diferencia que Cristo hace en nuestras vidas. Nuestra capacidad entonces, dada por la gracia para soportar con fe y esperanza las injusticias, nos permite reflejar el amor y la gracia de Cristo, respondiendo con bondad. Y esta es una herramienta poderosa para testificar el Evangelio. A veces esperamos muchas oportunidades para compartir con nuestros hermanos la palabra del Señor, y debemos buscarla y desearla, y no debemos cesar, debemos seguir predicando el Evangelio. Pero cuando viene el trato injusto hay una oportunidad maravillosa para testificar vivamente ese Evangelio, para ser como Cristo, quien enmudeció ante sus captores. Quien dice Pedro que cuando a él lo amenazaban, cuando a él lo ultrajaban, él no amenazaba. Esa parece una actitud más nuestra, ¿verdad? Solo es que alguien nos ultraje para que nosotros, se ha vuelto muy común en nuestro país, ¿usted no sabe quién soy yo? Parece que todos lo hemos experimentado, ¿verdad? Esa es una oportunidad para mostrar quién es Cristo, no quién soy yo. Esta es una oportunidad para hacer testimonio vivo y reflejar la luz de Cristo en este mundo necesitado de esperanza. Hermanos, la forma en que reaccionamos ante el sufrimiento es un testimonio poderoso para aquellos que nos rodean. Cuando soportamos la injusticia con paz, con paciencia, con amor, reflejamos el carácter de Cristo, lo cual impacta a las personas, lo cual sorprende, asombra a las personas. Imitar a Cristo como modelo en medio del sufrimiento también es confiar en la justicia de Dios, lo cual implica dejar los resultados en sus manos. Esta parte también nos cuesta un montón, ¿verdad? Porque siempre queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, porque queremos hallar un resultado, y el resultado que queremos es el que nosotros hemos pensado en nuestra mente y deseamos, ¿verdad? Yo recuerdo ahora una vez que escuché a alguien que dijo en una de sus oraciones, pensando que, como lo explicaba hoy el hermano en la escuela dominical, pensando que se podía abrir la escritura y tomar de la escritura y orar, y ya eso era así de sencillo. Pensando en uno de sus enemigos y de sus contrincantes, dijo: Señor, envía fuego del cielo y consúmelo. Nada más incorrecto que tener esta clase de actitud. Hermanos,
tener dificultades de manera injusta es una oportunidad para confiar en la justicia de Dios y esperar en su resultado. Tal vez usted no vea en este mundo un resultado, pero yo le garantizo, hermano, porque la Escritura nos garantiza que en la eternidad no habrá llanto, no habrá sufrimiento. Él va a limpiar nuestras lágrimas. Así que confíe en su justicia, espere en Él, aún en medio de la injusticia. Pedro nos invita a tener esa misma confianza en la justicia de Dios, incluso cuando no vemos estos resultados inmediatos. Tranquilo, hermano. Un día lo veremos a Él. Él será nuestra recompensa. Ese por el cual padecemos hoy será nuestra recompensa. ¿Usted ha pensado en eso? ¿Usted ha pensado qué acontecerá en su corazón el día que usted le vea en gloria? Bien sea que nosotros partamos de este mundo y abramos los ojos al cielo y seamos recibidos como buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Usted ha pensado por un segundo lo que eso implica? Solo pensar en ello hace que mis pies tiemblen y que me sienta asombrado. ¿Qué pasará si estamos presentes y lo vemos descender en gloria? Hermano, esto nos alienta a perseverar. Esa justicia un día regresará. Él juzgará a los vivos y a los muertos. Su reino no tendrá fin. Habrá una paz que ni siquiera nuestras mentes finitas hoy pueden contemplar. Hermanos, soportar los sufrimientos por la injusticia un día cesarán. Así que mientras eso llega, usted puede trasegar modelando a aquel que usted espera ver cuando regrese. Pedro nos enseña que sufrir injustamente, lejos de ser en vano, es una oportunidad para modelar la vida de Cristo. Soportar con paciencia y confianza es una forma de imitar a Jesús, demostrar su valor, demostrar el propósito de Él. Al seguir el ejemplo de Jesús, hermanos, no solo encontramos gracia y fortaleza, sino que también ofrecemos a otros una imagen del verdadero amor y de la verdadera justicia. Así que otra razón para soportar los sufrimientos injustos es la oportunidad que tenemos de modelar a Cristo. Pero aún hay más. Gloria a Dios, porque el Señor tiene más siempre. El Señor usa el sufrimiento injusto para que crezcamos espiritualmente. El Señor usa el sufrimiento injusto para que crezcamos en nuestra relación espiritual. Versos 24 y 25 dice el apóstol Pedro: Él mismo llevó nuestros pecados sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Hermanos, hay una oportunidad en el sufrimiento injusto y es la de crecer espiritualmente. Pedro concluye este pasaje recordándonos el sacrificio de Cristo en la cruz. Esta declaración es clave para nosotros, pues no solo describe el poder de la redención, sino también el propósito de la redención. Ahora nosotros como cristianos tenemos una nueva vida que está destinada a reflejar la justicia y la voluntad de Dios, no a buscar satisfacer nuestros deseos personales o no a buscar aprobación de los demás. La nueva identidad que tenemos en Cristo por medio de esta redención implica una transformación en la que el sufrimiento, que viene por causa injusta, se convierte en una herramienta divina, en una herramienta para moldear nuestro carácter y madurar espiritualmente. Hay un propósito redentor en el sufrimiento, sí, morir al pecado y vivir a la justicia.
Y este proceso implica morir a las actitudes y deseos que antes nos controlaban y comenzar a vivir con un enfoque centrado en la voluntad de Dios. El sufrimiento injusto, y en el sufrimiento injusto nosotros somos despojados de nuestras propias defensas. Cuando nos ajustamos al modelo de Cristo, nosotros somos despojados de defendernos a nosotros mismos. Nosotros entregamos nuestras vidas en el sufrimiento injusto, como Cristo lo hizo. Y a través de ese sufrimiento injusto, entonces somos moldeados a la imagen de Cristo. Este proceso también nos enseña a responder de una manera que honre a Dios. Todas estas cosas son como si Pedro estuviera redundando un poco, porque la redención trae a los corazones de los hombres estas verdades. Pero es posible, y me parece a mí que es importante, que veamos que los sufrimientos por causas injustas nos ayudan también a depender de Dios. El sufrimiento injusto nos lleva a experimentar la realidad de nuestra dependencia de Dios, porque nos quita nuestra defensa. Cuando en realidad asumimos sufrir injustamente, no es que usted busque sufrir injustamente, sino que esos sufrimientos vienen por causa de este mundo, natural, por la fe, por las situaciones, como lo decía ahora el pastor. Hay tantas situaciones que pueden traer ese sufrimiento injusto que tardaríamos días enteros describiéndolas, porque cada uno de nosotros vive en un mundo en donde esas oportunidades para sufrir injustamente se van a dar. Así que nos despoja a nosotros mismos de la oportunidad de defendernos el sufrimiento injusto, pero nos anima a depender de Dios, nos anima a confiar en Él. En el verso 25 dice: porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. En el sufrimiento, hermano, nosotros volvemos a Dios. De alguna manera Pedro está diciéndole a estos hombres: cuando ustedes estaban en el mundo y vivían, dice la carta, en la vana manera de vivir heredada de sus padres, ustedes no miraban a Dios, se defendían de lo injusto, pero ahora ustedes tienen un pastor, ustedes ahora están siendo cuidados por Dios mismo, y Él les ha hecho quitarse su defensa para que dependan de Él. Esta relación íntima y profunda que tenemos nos permite crecer espiritualmente, nos permite descansar en Él, depender de Él, esperar en Él, perseverar en Él. Y todo esto es espiritual y hace que nuestro hombre interior se fortalezca y se renueve. Hay un gran valor en el sufrimiento injusto. Y es la oportunidad que tenemos de depender de Dios, de depender de su justicia, de confiar en su justicia. Y por último, hermanos, sufrir injustamente trae algo que a veces olvidamos. Y es algo que vence nuestro orgullo, nos quita el egoísmo. Sufrir injustamente nos capacita para consolar a otros. Cuando sufrimos injustamente, cuando pasamos por un sufrimiento injusto, estamos siendo capacitados para consolar a otros. Pedro está hablándole a una iglesia, pero también si usted va a leer el resto de la carta, usted se va a dar cuenta que Pedro recuerda al final de la carta que hay otros hermanos en Babilonia, lo que él llama Babilonia, tal vez se refiere a los hermanos en Roma, que también están pasando por las mismas circunstancias. Y esto es importante, el contexto completo de la carta nos ayuda a entender un poco esa verdad de que sufrir injustamente nos capacita para consolar a otros. Hace tal vez un par de años, un familiar de mi esposa afrontó una circunstancia muy compleja. Su hija de 19 años murió en un accidente de tránsito
bastante duro, bastante complejo. Era su única hija mujer y este hombre estaba completamente desconsolado. Esta es una situación tan difícil que ni siquiera tiene un nombre, porque usted sabe cómo se llama cuando usted pierde a sus padres, usted queda huérfano, ¿verdad? O sea, o cuando usted pierde a su esposa, usted es viudo, pero cuando un padre pierde a un hijo, no hay nombre para eso. Es una situación difícil. Y más en la condición que sucedió, se tornaba bastante injusta. Un hombre en exceso de velocidad, que no respeta las normas de tránsito y le quita la vida a una niña de 19 años. Esto fue muy difícil y en medio del entierro de esta niña, él decía: ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí? Y ellos son una familia católica, y durante muchos meses después del fallecimiento, él hizo uso de muchas de sus tradiciones sin encontrar en ninguna de ellas suficiente gracia y esperanza para soportar este sufrimiento que para él era injusto. Y más allá de sus tradiciones, y venciendo incluso sus tradiciones, un día sus otros hijos, me llamaron y me dijeron: mi papá necesita ayuda, no hemos podido hacer nada, está desconsolado, él quiere perder su vida, él ya no quiere vivir más. Yo creo que él estaba esperando, y ellos esperaban, que yo fuese y orase con él y tal vez le mostrara en la palabra, como lo decía el pastor ahora, cree en el Señor y todo va a estar bien. Y no fue así. Recordé al estar con él, como Pablo le escribe a los corintios y les dice: Dios nos consuela, Él es el que nos consuela, consuela nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles consuelo, el mismo consuelo que nosotros hemos recibido. Hermanos, los sufrimientos injustos nos preparan para consolar a otros. Los sufrimientos injustos preparan el corazón de los hombres para vencer el egoísmo. El Señor no tuvo el ser Dios como algo a lo que se aferrara. Él se despojó de sí mismo. Él era el justo para el favor de los injustos. Él nos consuela cuando nosotros estamos padeciendo por estos sufrimientos, para que consolemos a otros en medio de estos sufrimientos. Así como el sufrimiento injusto es una herramienta que Dios utiliza para moldearnos y para salvar nuestras almas del pecado, también es una herramienta que nos prepara para servir a otros. El sufrimiento injusto nos prepara para servir a otros consolándoles. Al haber experimentado este consuelo que nosotros hemos experimentado ahora, hermanos, que nosotros hemos experimentado porque el Señor nos ha consolado en medio de los sufrimientos de este mundo, nos ha dado fortaleza para soportarlos. En medio de todos estos momentos de dificultad, ahora nosotros podemos compartir ese mismo consuelo con otros que pasan por situaciones similares a las nuestras. El sufrimiento injusto se convierte así en una oportunidad para que podamos ser testigos del amor y la compasión de Dios, no solo para con nosotros, sino para con otros hermanos. La iglesia, ustedes, hermanos, son una muestra de ello. Nosotros somos una muestra de ese amor que nos prepara para consolar a otros. No estamos esperando recibir personas perfectas, estamos esperando recibir gente que viene desvalida, vulnerables, personas que vienen destrozadas. Y no los queremos recibir para acabar de dañarlos. No, Isaías dice que este siervo que viene no va a quebrar la vara que ya está golpeada, que no va a apagar el pabilo que está humeando, sino que al contrario Él viene para consolar,
para restaurar. Nosotros tenemos ese papel como iglesia. Cuando sufrimos de manera injusta, cuando aún tomamos decisiones como plantar una iglesia en medio de todas las dificultades que pueda tener, porque seguro, y su pastor seguro tiene más experiencia que yo en eso, en despojarse de cosas, en sufrir, pero al ver el consuelo del Señor y ver que esta es la gracia que hay suficiente para hacerlo, entonces otros pueden ser consolados. Es una oportunidad, sufrir injustamente es una oportunidad para prepararnos para consolar a los demás. No es que usted tenga que salir ahora a buscar un sufrimiento injusto, no, tranquilo, confíe en el Señor. Pero cuando venga el sufrimiento injusto, hermano, acuérdese de Cristo. Levante su mirada al cielo y diga: Señor, gracias porque esta es una oportunidad para prepararme, para mostrarte, para esperar que otros lleguen y yo los pueda consolar. Y esto, sin lugar a dudas, hermanos, trae un crecimiento espiritual grande para nuestras almas. Se manifiesta en que aprendemos a amarnos, que nos aprendemos a consolar, que nos aprendemos a tratar aún en medio de este propósito divino de sufrir. En resumen, mis hermanos, y para concluir, para enfrentar el sufrimiento injusto como Cristo lo hizo, debemos mostrar paciencia y sumisión en medio de las pruebas, no responder con maldad o con deseos de venganza, confiar en la justicia de Dios entregando nuestra situación a su cuidado, aceptar el sufrimiento como parte de nuestro llamado y mantener una actitud de redención y perdón, así como Cristo, que sufrió para traer reconciliación y vida a todos. Entonces, mis hermanos, ¿qué diremos? ¿Qué responderemos? Si hacer el bien trae dificultades, ¿por qué hacerlo? Porque al hacer el bien, a pesar del sufrimiento, trae consigo la gracia de Dios para reflejar al mundo la luz de Cristo. Esta es mi conclusión, pero yo espero que todos juntos podamos vivirla, experimentarla. ¿Por qué sufrimos haciendo lo bueno? Porque en esto encontramos gracia de parte de Dios para reflejar la luz de Cristo a este mundo. Permítame orar y darle gracias al Señor.